como cuando yo, ¿dónde está? La reunión se está grabando, Sí, aceptar, hay que poner sí. Bueno, ah, por ejemplo, en el teatro, yo hago teatro, yo soy actriz, hay algo en escena que se llama dramaturgia del objeto. Ahí también agarramos, claro, eso no es lectura ni lo otro tampoco, pero es algo similar. Por ejemplo, claro. eh, Pero yo, yo, la ficción es la ficción el, independientemente del medio de el lector, manifestación. exacto, el lector para mí es como un intérprete, es como el espectador. Yo vi una obra de Exacto. teatro que trajo Peter Brooks a Venezuela hace muchos años y eran dos actores africanos y ellos, todo lo que hicieron en escena no eran los objetos que tenían que tener. Había uno que estaba manejando y era la tapa de un pipote lo que él tenía en la mano. Otro Ujú. estaba cortándole al rato en otros momentos, uno le estaba cortando el cabello al otro y no usaba tijeras sino los dedos y hacía un ruido con la boca que sugería las tijeras. Y bueno, yo veía mis tijeras y veía mi volante del vehículo. O sea, es como una convención. Entonces, cuando Claro, estoy exportaban leyendo, una convención y ese era un pacto, es un pacto implícito, exacto, tácito. No se entre el verbaliza, lector. pero se sigue, porque pragmáticamente, dentro de la situación comunicativa que ustedes asumieron, al estar en un teatro, asumen que hay una convención comunicativa específica. Está en el orden Exacto. de palabra Victoria y Daniela. Bueno, entonces para cerrar, pasa Ajá. lo mismo en la lectura. Yo como lector asumo esa convención de que lo que está allí, lo que me están contando, es cierto, como en el caso, por ejemplo, de Gregorio Samsa, que se convierte en ese asqueroso insecto que se convierte en la metamorfosis, pues. Este, hay una parte de mí que, que lo cree, Ujú. hay otra parte que no, pero esa parte se aparta para poder disfrutar de lo que estoy leyendo. Exactamente. Y tu yo de ficción habita ese mundo y cree absolutamente todo. Exacto. Y Es, complementa, pues, soy un complemento con lo que así hizo es. el escritor. Colaboras con la construcción de esa ficción. Victoria. Bueno, eh, respecto a esto de la verosimilitud, como es la coherencia interna, o yo lo veo como una coherencia interna dentro de la obra de ficción, o sea, que se hace con sus personajes, con sus escenarios, las tramas y todo eso, que estoy de acuerdo con lo que dijo María, porque tiene que haber un pacto de que tú digas, ok, acepto este mundo, sea independientemente de si las cosas te resultan convincentes, si te resultan lógicas, independientemente de si son reales o no, tú estás haciendo este pacto. Ok. Eh, Tengo un muy buen ejemplo ahorita en mente que es que Cuando la tú hablas, profesora... Victoria, disculpa, cuando tú hablas de Ajá, coherencia interna, te estás refiriendo ujú. a la lógica interna del Sí, funcionamiento del mundo de ficción. sí, Tú dentro de la obra dices, de yo lo ficción. veo como una cosa interna, no tiene nada que ver con lo externo. Perdón, ¿puede repetir que se me Ajá. fue? Cuando Ajá. Victoria dice que ella lo ve como una coherencia interna, se está refiriendo a la lógica de funcionamiento del mundo de ficción del relato. ¿Ok? Ella dice que ella lo ve de manera interna. Lo que le pregunto es si eso no tiene que ver para ella con nada externo, ¿Externo de qué forma? externo al relato, de la realidad extratextual. Sí, siento que Ajá, sí ¿cómo tiene que te- ver, porque parte de que tú hagas, siento que de que uno como lector haga ese pacto, tiene que ver también con tu bagaje, o sea, con la cantidad de contexto que tú manejas, porque así a ti te vendan un personaje, un escenario, una trama, si tú no tienes cierta mochila de conocimientos, de saber aunque sea, este es un pájaro, esto es un águila, yo sé que es un águila. Entonces, todo esto externo también tiene que ver con esa coherencia interna que ¿Cómo mencioné en anteriormente. esas obras que veía María Milagros, ella Ujú. sabe que la tapa del pipote es un volante? Porque ella El exacto. contexto me lo No, dice a mí. tranquilo. Perdón. Y porque hay ciertos rasgos, ¿verdad?
que son como los rasgos semánticos en las metáforas que nos permiten a nosotros identificar de qué se está hablando. Sí. Ujú. Es redondo como es un volante, ¿ok? Guía a otro objeto, o sea, permite Sí. manejar como afuera. Los gestos que hace la persona cuando lo La manipula mímica. son Los iguales a ruidos. los de afuera. Es decir, que si tú no tienes la referencia externa, tú Ujú. no puedes Sí. saber qué es lo que pasa internamente, porque hay una lógica que tiene un punto de partida. Eso lo estoy anotando porque esto después lo vamos a desarrollar mejor, ¿ok? Victoria, ¿listo? ¿Le damos paso a Daniela o te falta No, todavía algo más? puede hablar Daniela sin problema. Ok. Entonces pudiéramos, perdón, antes que pasen, pudiéramos decir que la verosimilitud es un pacto entre el lector y el escritor y el texto que está leyendo. Para que la verosimilitud funcione, el lector tiene que entender cuáles son los sistemas de referencia que se están manejando y cómo se están manejando esos sistemas de referencia. Así que el lector, por supuesto que interviene, pero no, la definición no se hace en función del lector, sino en función de la lógica de los relatos. Hola, Raúl. Sigue Daniela. Hola, sí. Bueno, yo tengo un comentario y tengo como un cuestionamiento, ¿no? Que es ¿Eh? el comentario cuando María Milagros decía lo de los niños, bueno, me parece curioso, ¿no? Porque pensaba, no sé los niños de hoy, pero los niños de antes, no sé si hacíamos necesariamente un pacto, sino que realmente el niño tiene la posibilidad de imaginar sin el límite, ¿no? Que le impone la realidad. O sea, muchas veces, ¿no? Como en el sentido de lo que Ujú. llega a creer. Eh, no sé, un ejemplo es el niño Jesús, Santa Claus, etcétera. Em, y después pensaba en cómo es esta cuestión de la verosimilitud en la tradición oral. Ajá. Em, porque estamos Tienes- pensando en lectores, pero ¿qué pasa cuando se trata de oyentes, ¿no? Y ahí me parecía que por lo menos en lo que son los mitos, sí, en los cuentos orales, se produce mucho, o sea, me parece que para algunas culturas son las verdades, las van a encontrar es ahí. Eh, que Ujú. ahí podríamos entonces como contraponer nuestros sistemas de creencias e incluso nuestras cosmovisiones. eh, Son las claves culturales que nosotros tenemos, las que nos permiten entender las ficciones de cierta manera, ¿no? De cierta forma o no. Yo no sé, porque los programas de bachillerato cambiaron muchísimo, pero seguramente María Milagro sí se acuerda, porque yo me acuerdo también, que a nosotros nos daban en las clases de literatura, uno de los primeros temas que nos daban de las literaturas prehispánicas era el Popol Vuh. Sí, cierto, Sí, En me acuerdo. creo que literatura. todavía, Sí, todavía, por lo menos en el colegio en el que yo trabajo, ese libro se lee en primer año. Se Ok. inicia el programa de lectura de primer año con ese libro, precisamente por el marco ideológico y no sé, simbólico, aparte Ajá. cultural, aparte de costumbre de diferentes razas y cosas, para que los niños amplíen Ah, su esquema, ¿no? ah, Quería, yo lo no leí. levantar, qué maravilla que perdón, lo estén dando porque ese es un libro muy perdón, no, bellísimo además. no levanté la Sí. mano, pero No, estoy no te aquí preocupes. escuchando a Pero fíjense Daniela que el y hecho sobre el Daniela, que quería llamar la atención es que el Popol Vuh nos lo daban a nosotros en literatura. En cuarto año, creo, cuarto o Exacto. quinto. Pero, ¿verdad? Para sus oyentes originales, el Popol Vuh no era un texto de ficción, no, era un Ujú, texto verdadero. Tanto como claro, puede ser para un creyente la Biblia o el Corán o el Talmud, ujú. ¿ok? Relata hechos verdaderos, en un código simbólico como quiera, pero son hechos verdaderos. Entonces, efectivamente, las claves culturales dictan qué es lo que nosotros entendemos por ficción o qué no. Pero un ejemplo más interesante todavía. Fíjese.
Yo tenía en mi casa, iba una señora a ayudar con la limpieza de la casa, siempre. Tuvo muchos años yendo, ese era su trabajo. Y era una señora muy, muy honesta, muy recta. Este, Juana era maravillosa, era una persona, sobre todo una persona muy honesta. Una de las personas que yo podría decir, tú me dices, la señora Juana metía embustes alguna vez. No, jamás, jamás. Juana se podía creer, una persona de palabra. Este, pero Juana me contaba las historias de cuando ella, un encantado se enamoró de ella y se la quería llevar. Y ella me echaba su cuento. Entonces ella fue al río a lavar ropa, se entretuvo pues hablando pendejadas y no terminó de lavar las ropas y se le vino la tarde encima. Ya después que pasaban las 6 de la tarde ya iba a oscurecer, se tenían que ir del río porque todo el mundo sabía que ahí estaban los encantados y no se podían quedar en el río. Entonces ella, como no había lavado nada, pues se puso a lavar todo apurada, 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 y las amiguitas comenzaron a irse y que ella se quedó un momento sola recogiendo la ropa y ella vio cómo se levantó en el medio del río, de unas rocas que estaban en el medio del río, cómo se levantó el castillo de los encantados. Uy, Y el castillo era un castillo de cristal, ¿verdad? Y adentro había una fiesta y estaban bailando y decía que era una fiesta y entonces había un rey. Y ese rey la llamaba y le decía, Juana, Juana era una mujer muy hermosa, muy bella, Juana. Este, y decía, ven, ven, y que ella tuvo ganas de irse. Cuando ella se acordó que tenía que llevarle la ropa a su mamá porque si no le iban a dar una pela, fue que ella salió como del hechizo y estaba metida en el río con el agua a la cintura ya. Entonces que ahí ella pegó una carrera, se devolvió para su casa, etcétera. Y Juana me contaba eso. Y me lo contaba con absoluta realidad. Eso fue algo que ella vivió. Es decir, yo estoy compartiendo y comparto, espero seguir compartiendo hace mucho tiempo, de verdad, años que no sé de Juana. Yo espero estar compartiendo todavía el mismo espacio-tiempo con Juana, pero evidentemente la línea que divide la realidad y la ficción no estaba puesta en el mismo sitio para nosotros. O sea, donde ella tenía la Claro. raya de término de la realidad para entrar en terrenos imaginarios era muy distinta de la mía. Yo la tenía más allá o más acá, según cómo se vea, ¿no? Y podemos decir lo mismo cuando usted comparte con alguien que cree, por ejemplo, qué sé yo, quien cree en Buda, ¿no? O no, o por lo menos hay alguna constancia histórica sino alguien que cree en Dios y hablando con un ateo, evidentemente tienen sus líneas de realidad están puestas en lugares distintos, Diferente. sí, en lugares diferentes, obvio. exactamente. Entonces, nosotros encontramos que entonces esas líneas entre realidad y ficción no son tampoco líneas que están fijas en un mismo sitio, ¿verdad? Ni es tan claro que todos entendamos lo mismo cuando hablamos de imaginación, ficción o de verdad o mentira. Y por otro lado, ¿qué diferencia hay entre estas cosas? No, Porque ni perdón. la verdad es la realidad, ni la ficción es mentira. ¿Qué ibas a decir, María? No, yo iba a hablar que Ah, como, pero, ¿qué? como latinoamericanos, aparte nos atraviesa esto del realismo mágico, y el otro día escuchaba una definición que me gustó mucho, no me acuerdo ahora el autor, y él decía que el realismo mágico es que nosotros a veces nos vemos involucrados cotidianamente en situaciones que parecen inverosímiles y aún así es como que aceptamos esa situación. Como estábamos diciendo, pactamos. Pactamos ante situaciones que parecen ridículas, que parecen un sinsentido, eh, y lo hacemos, digo, de manera natural. Y me pareció una buena definición. Y luego pensaba que, como con esta historia que usted contaba, profesora, que además está para que escriba un cuento, porque es alucinante. Em, Lo escribí. ah, Ah, bueno, no, tiene que pasarlo. No se Ok. vale. Tiene tiene que que pasarlo. compartirlo. No, pero bueno, las historias se pueden contar y contar y contar. Sí, Ujú. sí. Bueno, pero Ajá, todo el tiempo entonces, estamos pactando con esas otras realidades y ni siquiera es que las rechazamos del todo,
sino que Un están ejemplo coexistiendo. contrario es Julio Cortázar. Julio Cortázar decía que él no le cuadraba cuando decían que él era un escritor fantástico, de literatura fantástica, que no, él no era un escritor de literatura fantástica, que él era un escritor realista. Piensa en eso. Julio Cortázar diciendo que él es un escritor realista. A lo mejor desde el Eh, punto de vista de él lo era, no del punto de Entonces, vista de todos. claro, ¿qué es lo que, cuál era la explicación que él daba? Él decía que él era un escritor realista porque para él la realidad estaba configurada del mismo modo en que él la retrataba en sus cuentos. Es decir, una realidad que tenía grietas y por esas grietas se asomaban otros mundos, otras Mm. formas de existencia. Como su concepción de lo real era eso, pues él era un escritor realista, ¿no? Entonces, bueno, son ganas de provocar de Cortázar, porque todos sabemos lo que hablamos cuando hablamos de literatura fantástica, pero tiene sentido también cuando uno está hablando dentro del campo de la teoría de la ficción. Fíjese, este, ¿por qué traemos y por qué caemos en los relatos fantásticos? Porque evidencia con muchísima claridad lo que nosotros queremos explicar. ¿En qué consiste el fenómeno de la ficción en principio? Fíjense que arrancamos por la verosimilitud, ¿no? Y arrancamos por la verosimilitud por una cosa, porque la verosimilitud es el acta de existencia de la ficción. Si usted no tiene verosimilitud, usted tiene una verdad. La realidad es, la verdad es, ¿ok? Pero la ficción es verosímil, se parece a. Y eso es lo que quiere decir, claro. En principio, lo verosímil quiere decir que se parece a la verdad, pero los relatos no es que se parezcan a la verdad, sino que se parecen a la realidad. Y lo que es real no es lo verdadero es otra cosa, ¿ok? Y tampoco ficción, que viene de fingo, del verbo latino fingo, tampoco es una simulación, es otra cosa muchísimo más compleja, no es una mentira tampoco. ¿En qué se diferencia la mentira de la ficción? En que la mentira requiere una voluntad de hacer pasar por verdadero lo que no es. Pero nadie que escriba una novela está haciendo pasar por verdadero una cosa que no es. No dice, yo voy a escribir esta novela para que todo el mundo crea que esto es verdad y aconteció tal cual. Nadie hace eso. El que escribe una novela no está esperando que le crean. Está esperando que la gente se introduzca en una experiencia que es una experiencia ficticia, ¿no? Entonces, empezando por ahí. Para que algo se parezca a lo real, en realidad la verosimilitud lo que nos está dando constancia es de qué tanto se construyó un mecanismo de funcionamiento que se parece mucho a otro mecanismo de funcionamiento que está fuera de ese texto, que es la realidad real. ¿Ok? Entonces, nosotros hablamos de la verosimilitud como un sistema lógico, es cierto, ¿ok? De coherencia interna, como dijo Victoria, ¿verdad? Y es el funcionamiento lógico por el cual se rige un mundo de ficción. Supongamos entonces que yo invento un mundo donde las personas se desplazan por el aire de manera vertical, ¿no? Entonces caminan de manera vertical apoyándose en los flujos de viento de ese mundo. Ahora, si alguien en ese mundo comienza a caminar de manera horizontal sobre la tierra, ahí pasó algo. Yo digo, ya va, pero este no camina igual que los otros, está rompiendo con la lógica de funcionamiento de ese mundo, porque habíamos acordado que este mundo, en la lógica de ese mundo, la gente camina y se desplaza de manera vertical por el aire. Perdón, Ajá.
te puede cortar en cualquier, no sé, esto no se corta, no se corta, esta comunicación. ¿Qué cosa? Aquí se Si, oye O si sea, es bien. si es un link perdón, de la Fundación Bordes, no al, debería cortarse, no, porque ok, no, porque es que no, estoy como con la cosa de que de repente estamos hablando y nos quedemos en el aire porque se corte. Disculpen la Ok, interrupción. ok, Si ya. es de la De- fundación, bueno, hasta que terminemos será. Gracias. ok, usted, y de todas La sala maneras está, ustedes me dicen, ¿no? Pero para ver esta cuestión aquí, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo yo puedo entender el concepto mismo de caminar dentro de un relato? Yo lo entiendo porque afuera la gente camina. De una manera. Exacto. Cuando a mí me dicen en un cuento que Pedro caminó hasta su casa, en el cuento no me explican, entonces Pedro ejerció la función en la cual él agarra un pie y lo desplaza delante del otro para lograr. Nadie explica eso. Cuando dice fue a un restaurante, nadie explica cómo fue. Toma un taxi, nadie explica cómo fue, a menos que haya una importancia de hacer foco aquí. ¿Y por qué no se explica? Porque nosotros tenemos esquemas de referencia que tomamos de la realidad real y trasladamos al mundo de ficción para llenar todos los huecos informativos que haya. Por eso es que los mundos de ficción a nosotros nos parecen que están muy completos cuando eso está lleno de huecos por todos lados. Cuando ustedes examinan los personajes, ¿se acuerdan aquellos esquemas que uno hacía en bachillerato que le decían características físicas y psicológicas? Hay cuentos en los cuales ustedes se ponen hasta a examinar los rasgos que le dan de los personajes y no saben nada. No saben nada. Y sin embargo, leyeron el cuento, lo comprendieron y hasta tienen una imagen de la persona. Dice, ya va, pero ¿cómo yo me hice esta imagen? Porque nosotros vamos, es rellenando los huecos. Ahora, nosotros rellenamos esos huecos con información que viene de esquemas de referencia de lo real. ¿Ok? Yo les hacía a los chicos que veían estos cursos conmigo siempre un ejercicio. Y ese ejercicio era, yo les describía, no me acuerdo en qué año fue que salió Superman, pero yo les pedía que imaginaran Manhattan, cómo se escribía la gente, cómo se vestía la gente, cuál era el paisaje, si había edificios o no, cómo eran los vehículos y tal. Y ellos podían hacer, a través de las referencias que tenían, un cuadro. Y yo les decía, ustedes saben lo que ustedes nunca van a poner ahí, a Superman. Sí, Hello, vi que no, como que sí, se ya. quedaron como congelados. Ah, ok. Sí, no. No vas a poner a Superman. ¿Por qué? Porque nosotros llenamos la información, la falta de información del relato o del mundo que estamos manejando con la información convencional. Si a usted no le dicen que un personaje es mocho o es tuerto, usted se lo va a imaginar como con sus dos ojos, con sus dos brazos y con sus dos piernas. No se lo va a imaginar de otra forma. Si no le dicen que es zurdo, usted se lo va a imaginar derecho, porque llenamos lo que falta en los esquemas referenciales, lo llenamos con la información que es convencional. Y nosotros comprendemos el mundo a través de convenciones. Estamos llenos de convenciones para comprender, simplificar la realidad y poder procesarla. Entonces, asimismo, nosotros tratamos con esos mundos de ficción. Entonces decimos que un relato, ¿verdad? Construye su verosimilitud en función de esquemas de referencia internos y externos. Y hay una verosimilitud interna del relato y una verosimilitud externa. Puede que un relato, en tanto se aparte mucho de la realidad, se ajusta menos en su verosimilitud interna a la verosimilitud externa. ¿Ok? Eh, por poner un caso, el cuento de hadas. El cuento de hadas va a aparecer, qué sé yo, va a aparecer un hada.
Dice, ya ese es un individuo que en la teoría de la ficción se llama un individuo supernumerario respecto de el mundo real, el mundo factual, porque nosotros asumimos que en el mundo factual no hay hadas, a menos que usted crea en las hadas, usted en efecto haya visto un hada, entonces usted le leerá un cuento de hadas como si fuese un cuento en cierta medida realista. Pero yo, si eso está pasando, yo le aconsejo que se vean con quién era Joyner, es el que sí que es psicólogo acá. Hola, No, Erasmo. Javier es el que es psiquiatra. Javier, Javier, Javier. Javier. Bueno, aquí en Mérida se cree mucho en los duendes, los momois, El momoy. y Ujú. también hay una supuesta flor que si uno la mira con mucha atención, habría que ver bajo qué sustancia, ¿no? Ah, ok. Que se emite haditas muy pequeñas, y nada, siempre se ha escuchado Mm. eso. La cosa es que creer en cosas que no Profe, vemos pues, es una experiencia común. El sí, problema está cuando tiene, empezamos a verlas, ¿no? Ay, ay. Ajá. ¿Qué pero, ibas a ajá, decir, ahí Trinel? iba a comentar que, bueno, usted acaba de decir que para o sea, la verdad no es la realidad y las mentiras no son lo falso, ¿sí? Pero entonces es difícil cuando, por ejemplo, con este tema de las hadas, del río, del castillo que sale del agua, pues hay personas que lo creen porque es que sienten que realmente lo han visto. Para ellos eso es verdad. Es real, Para eso, es para real. ellos eso es real, es realísimo, ¿ves? Entonces ahí es la diferencia de acuerdo a los que lo consideran como real o no, porque es que lo llegan hasta ver, según, ¿sí? Lo llegan hasta estar Ujú. allí. Entonces ahí hay algo de Ahora, conflicto cognitivo en ese momento. nuestra área de estudio, afortunadamente, es muy otra, ¿no? Claro, claro. Nosotros no tenemos que creer en las ficciones. De hecho, las ficciones están hechas, no están hechas para que las crean o no. No es ese su No. propósito. ¿Ok? Imagínense, yo les decía a mis estudiantes, a veces les decía, ¿ustedes se imaginan a Gabriel García Márquez que tardó 14 años en escribir Cien años de soledad? Ese, según su teoría, tardó 14 años en escribir Cien años de soledad. Todos los días escribía, absolutamente todos los días. Y parándose todos los días a decir, ahora voy a escribir esto para que nadie me crea. O perdón, voy a escribir esto para que todo el mundo me crea. No, no es eso. Sí, la ficción es otro asunto, ¿no? Tiene sus propias reglas, tiene sus propias cosas y es un fenómeno con legitimidad propia. Es decir, no necesita de otras cosas para existir, no necesita tampoco de la creencia de nadie. Es un fenómeno que está presente en todas las culturas que conocemos, ¿ok? Y se elabora a través de distintas manifestaciones. Nosotros Además tenemos, que ajá, es un estilo del escritor. Yo, entre otras cosas, el estilo de esa persona. el estilo, ¿qué tiene Es que su, ver el estilo? su A ver, estilo su manera de escribir, pues. O ajá, sea, pero fíjate el que área estás hablando. hacia donde él está como ganado para la creación. Ah, bueno, si O, es más no sé. fantástico, menos fantástico, eso es otra cosa, pero recuerda que estamos viendo aquí el fenómeno de la ficción o las ficciones, ¿ok? Ujú. Como estructuras que tienen existencia y manifestación material. Esa manifestación material se puede dar a través de un texto, pero también se puede dar a través de la música, del cine, ¿ok? De la Sí, cualquier pintura. expresión artística puede tener ficción. Cualquier expresión Sí, artística puede El acoger puede tener ficción. el mundo ficcional Las que se ha construido, canciones, el las teatro. canciones, los poemas, pero, absolutamente todo. pero a eso, pero me refiero que también el creador, por decirlo de esta manera, bien sea escritor, novelista, poeta, dramaturgo, músico, pintor, es, se va a ir hacia no sé, hacia donde lo llame el arte, no sé Sí, sé a lo que cómo, te refieres. ujú. Tiene unas inclinaciones, imagínate. Se va a Afinidad. inclinar más hacia este estilo, hacia el otro. Porque es que ahí tenemos que ver también otras cosas. Yo sé a lo que te estás refiriendo, es una cosa muy compleja.
porque nosotros decimos, vamos a separar para entender, vamos a separar el mundo ficcional de su manifestación. Pero es posible hacerlo. Fíjense ustedes, cuando nosotros decimos Era una fondo pregunta. y forma, Ajá. es una pregunta, pero estoy tratando de responder. Fondo y forma, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué nieve es más blanca? ¿La nieve blanca o la blanca nieve? Esta sí fue una pregunta. Es que es indiferente. La Pues nieve la blanca. segunda Igual de forma es más blanco. musical. La segunda forma es más musical, pero no quiere Ajá, decir que sea Más más blanca. blanca, por así decirlo, y por lo menos tiene que ver también con, digamos, con la emoción estética. Para mí es más blanca la nieve de Montejo, la que él enuncia en los poemas, no sé. ya va, Es no una te me manera de salgas por la decirlo. tangente, Erasmo. Mm. ¿Cuál es más blanca? ¿La blanca nieve o la nieve blanca? Entonces, para mí son iguales las dos. Ajá, semánticamente es el Realmente mismo concepto, realmente, profe, pero, realmente en esa expresión simplemente está haciendo referencia o haciendo, sí, o sea, dándole una forma a esa nieve, ¿sí? Pero no quiere realmente pero, usted que sea blanca o no. pero, pero, en el español, la anteposición del adjetivo marca un énfasis. Ah, ok. Y Entonces, la blanca efectivamente, nieve es aunque más blanca. semánticamente estamos manejando el mismo concepto, la blanca nieve es más blanca que la nieve blanca. Ah, Hablando literariamente, porque nosotros estamos haciendo allí incluso el uso de una figura literaria que se llama epíteto. Y el epíteto no es un simple adjetivo, el epíteto es remarcar con un adjetivo una cualidad propia del objeto que está adjetivando. Claro, y eso es Si yo un, digo eso es todo. nieve, la Ujú. nieve es blanca. ¿Por qué yo tengo que decir que es blanca? Digo blanca porque estoy énfasis. manipulando la forma. Y efectivamente, cualquier cambio a nivel de la forma afecta el contenido. En eso se basa casi todo el edificio semántico de la poesía. En que los cambios que introducimos en el nivel de la forma afectan el nivel de sentido y se constituyen ellos mismos en vehículos de información semántica. Y así Ajá, como concluimos dicen la en la calle, poesía. confirmo eso, confirmo, sí, es Ah, cierto. lo otro es la presencia ya de rasgos estéticos que tienen que ver con otras partes de la forma, que son las partes que tienen que ver con su fonética, con la parte fónica, lo sintáctico y lo morfológico, que construye todas las figuras métricas del poema. ¿Ok? Entonces, todo cambio que nosotros introducimos en la forma afecta el contenido. Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía había de recordar el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces el hecho de que este mundo comience in medias res, comience en la mitad del asunto, está directamente relacionado con la conformación de Macondo, ¿no? Eh, todo cambio al nivel de la forma incide en el contenido. Y sin embargo, para poder entenderlo, nosotros separamos, estratificamos los fenómenos. Para poder entender, tal como nosotros desarmamos una oración para hacer un análisis gramatical. Yo no pronuncio una oración en sujeto y predicado. Yo hablo. Y yo no pronuncio una oración en función de sujeto, verbo y complemento. Yo hablo simplemente. Quien descompone estas cosas es el analista.
Y yo estoy diciendo, oye, vamos a separar el mundo de ficción, es decir, esa cosa construida por el lenguaje literario, de su manifestación, que es el lenguaje mismo. Pero esto que estoy haciendo ahorita es una estratificación artificial, porque la ficción es un todo. ¿Me van entendiendo? Please. Aquí alguien puso Claro, una imagen que no veo qué es. A ver. Yo Ah, compartí eso porque ok. me pareció muy curioso que hoy empecé ese libro que se llama Antes de que Ok. se enfríe el café, es japonés. Y me pareció extraño, si me permite, profe, que Sí, ¿cómo no? o sea, leer el prólogo, porque el prólogo te da como las indicaciones de como del pacto ficcional, y yo nunca había visto algo Me así. parece genial, léelo. Date. Ok. Corría la extraña leyenda urbana de que en cierta cafetería de cierta ciudad, si te sentabas en un asiento en concreto, podías viajar al tiempo que desearas durante el rato que estuvieras allí. Pero, qué lata. Había unas reglas muy engorrosas. La primera regla establecía que si querías viajar al pasado, únicamente podías volver a hacerlo en esa cafetería para encontrarte con alguien que ya hubiera estado allí. La segunda regla establecía que aunque volvieras al pasado, por mucho que te esforzaras, el presente no cambiaría. La tercera regla establecía que si en el asiento en el que se volvía del pasado ya había una persona, solo podías sentarte en él cuando ésta se levantara. La cuarta regla establecía que mientras estuvieras en el pasado no podrías levantarte ni moverte del asiento. Y la quinta regla establecía que únicamente podías permanecer en el pasado el tiempo que tardara en enfriarse el café. Y nunca Ajá. había leído nada así, y me parece Sí. tan curioso que leí esta página, empecé este libro hoy y que estemos hablando de esto, porque claro, es como que el autor te da Las reglas. las Las Sí, reglas reglas bueno. para construir ¿Cómo se llama? ese viaje. antes que se enfríe el café. Del autor de. No, el autor es japonés, me matan acá, pero se llama como Toshikatsu Kawaguchi. Ok. Toxicatsu. Bueno, ya ves. Es. Qué maravilla y qué fantástico también que uno Está esté bien, leyendo bueno. japonés, ¿no? Estas cosas ahorita son tan cercanas y yo crecí en un mundo que no era así. Yo creo que la gente de mi edad, que anda rondando lo que ya vamos a los 60, que estamos en esa entre los 50 y los 60, debemos ser una de las generaciones eh, más adaptables que han existido, porque hemos visto tantos cambios tan rápidamente. Yo tuve mi primera computadora personal a los 18 años. Hasta antes no existía eso, pues, simplemente. El primer teléfono celular como a los veintitantos, ¿qué? Casi a los 30 años. Y así, y ahora hay inteligencia artificial toda la cuestión de la web 3.0. O sea, nos ha tocado vivir todo esto, ¿ah, María? Y es casi como un viaje de ficción todo esto Sí, también. el primer celular que ¿Eh? yo tuve que era que tenía solo para mandar mensajes, una cosa tan sencilla, y yo Ajá. tuve que usar chuleta porque no sabía yo, adiós. Y ahora a mí me dan un celular y yo ni siquiera agarro el manual, empiezo a meterle la mano Y ya o está. sea, me quedo loca todo lo que he podido aprender sin leer Eh, ni siquiera. Mi esposo, yo voy a leer un libro, mi esposo está leyendo un libro ahora de 1900, creo que era 1946, que estaban describiendo toda una situación y tal, y era exactamente cómo funciona Internet. Pero eso hecho en 1946, que no Imagínate, había nada, no había nada, ni nada, pendiente. absolutamente nada. Y ya Y hablaban del internet. el siguiente cuento era de cómo el Internet pasaba a inteligencia artificial, pero fue un texto escrito en 1946, Uy. ¿no? Entonces, fíjense, eso también marca un borde bien interesante, porque nosotros decimos que lo fantástico se define y las situaciones, digamos, llegan a un límite de la posibilidad. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos imaginar cosas que no existen?
Sí, y ahí también en este autor que se llama Wolfgang Eisner, que les nombré al principio, en el acto de leer, dice que efectivamente cuando nosotros leemos un libro, se instauran en la memoria y en la realidad referencial del lector cosas que antes no existían, ¿no? Y efectivamente es así. Cuando tú lees un libro, ya en ese horizonte queda instaurado una realidad que no existía en ese horizonte. Y esa realidad obra cambios en tu conducta, cambios en la forma en que hablas, introduce contenidos dentro de lo real y eso es precisamente la producción o la instauración de mundos de ficción en el horizonte de lo real. María Milagros, están diciendo por aquí que como que se escucha la televisión por el Ay, micrófono. perdón, es por allá lejos, pero es muy sensible el Se micrófono. oye. Ah, ok. Yo no la oigo realmente. Entonces, ese también establece un borde de lo ficcional que es interesante. ¿Hasta qué medida nosotros consideramos ficcional una cosa que no existe? Pero ¿qué pasa cuando esa cosa ya existe? ¿Cómo queda respecto de la ficción? ¿Cómo queda respecto de la verosimilitud? ¿Cómo influye? Entonces, todas estas preguntas forman parte de la teoría, ¿ok? Todas esas preguntas. Y a eso también me interesa volver cuando estamos leyendo los relatos, porque los relatos, antes de haber sido hechos para ser analizados, fueron hechos para interpelar la realidad, la vida de la gente. Ese es su propósito fundamental, ¿no? Original. Entonces, a veces se transforma en unos artefactos que nosotros también, ¿no? Disecamos, agarramos, desarmamos, y en unas especies de construcciones que nosotros estamos moviendo a través de unas herramientas que nos encargamos de pulir muy bien estudiando, que son las herramientas que nos da la teoría, ¿verdad? Y entonces terminamos construyendo realidades artificiales sobre una cosa que tiene otro propósito. Y de eso hay que cuidarse mucho también, ¿no? Frente a eso, ¿qué hace un teórico? Pues afina mejor sus formas, sus herramientas de análisis, las afina muy bien, ¿no? Entendiendo que siempre debe partir del respeto de esa forma, que es una forma orgánica, que es una forma que tiene vida, que es una forma que se mueve, ¿ok? Y que no necesariamente queda fijada cuando tú das una lectura, sino que su acontecer sigue en otra lectura que tú hagas posteriormente, en otra lectura que haga otro, ¿no? Bien, es así. Son las 9:13. Pasemos a hablar del ensayo que tienen que entregar para que sepan las condiciones. Igual yo tengo que ponerlo, no lo puse en el grupo, tengo que ponerlo. Es un ensayo breve, señores, ¿ok? Breve, brevísimo. Yo les voy a pasar un libro, es un libro espantoso. Ay, no nos asuste, pues. Este, sí, donde hay toda clase de cosas espantosas. Para que ustedes de ahí escojan un relato y hagan su ensayo a partir de ese relato, lo analicen, ¿ok? Ese análisis que ustedes van a hacer, ¿verdad? Ustedes en principio pueden escoger su relato y el miércoles podemos hablar más despacio de la elección que hicieron, ¿no? Ah, me gustaría más o menos Ok. escoger esto por esto y esta causa y tal, y podemos ir conversando eso, ¿ok? No, me refiero a esto que no es un examen cerrado, que ya como usted escogió ese cuento, entonces yo no le voy a decir absolutamente nada. No, la idea es que lo conversemos, ¿ok? Que ustedes puedan preguntar cosas, que vayan haciendo una lectura que sea una lectura pues abierta, es una lectura que se puede comentar. Yo creo que voy entendiendo este texto que va para allá, va para este otro, que podamos comentarlo, que podamos compartirlo entre nosotros también, cómo leemos las cosas. ¿Eh? Tratar de ver cómo es el proceso vivo de esto. ¿Mm? En el entendido de que uno tiene básicamente dos tipos de análisis que ejercita durante su vida profesional. Uno es el análisis independiente, que es del texto por el texto mismo, El ¿ok? análisis independiente, dijo. Independiente, que es en el texto por el texto mismo. Yo voy a analizar este texto de pe a pa para ver cómo funciona. Es decir, entonces yo analizo las instancias de la narración. Personaje, tiempo, espacio, narrador, historia, que es el que me falta, ¿ok?
Uno analiza el texto, esa es una lectura, ese es un análisis que es un análisis exploratorio, que es un análisis para conocer cómo funciona el texto, ¿ok? Pero la mayoría de las veces, Ruby, disculpa, se oye, pero la mayoría de las veces nosotros hacemos análisis que tienen un propósito específico, ¿ok? Analizamos Mira, pensando en una temática específica. Por ejemplo, estamos cursando un seminario, qué sé yo, sobre género. Entonces vamos a analizar pues la presencia de la mujer o el lenguaje femenino ¿ok? Por ejemplo, violencia de género Y entonces todas estas herramientas que uno usa para ese análisis exploratorio van a estar al servicio es de la demostración de una tesis de lectura que tú tienes, una tesis de análisis, una hipótesis que quieres demostrar. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a hacer una lectura aquí que es una lectura bastante libre. Yo quiero que ustedes escojan hacia dónde quieren ir con ese texto. ¿Ok? Perdón, cuando usted dice breve, ¿cuántas páginas más o menos? Mira, cuando yo digo breve, estoy hablando de una cosa que no pase de las 10 páginas, por ejemplo. Y lo estoy perdón, diciendo, profe, no escuché. que no pase de las 10 páginas, pero lo estoy diciendo yo, Ok, que yo suelo escribir extenso, ¿ok? Hay gente que tiene el don de la síntesis. No es que haya un mínimo. Oye, pero yo entiendo, por ejemplo, que cuando tú haces análisis de un relato que tiene 20 páginas y tú escribes un ensayo completísimo en 2 páginas, eres más o menos similar a Borges, ¿no? Que era capaz de hacer unos ensayos fantásticos en 2 páginas. La mayoría de nosotros no tenemos esa capacidad, No. necesitamos más espacio para desarrollar, ¿ok? Me estoy refiriendo a que ustedes exploren una idea a través de ese texto, una idea que les importe realmente, ¿ok? A través de ese texto y usen sus herramientas de análisis para comentar esa idea que a ustedes les está interesando en ese texto, ¿ok? Como una lectura real, viva, ¿ok? Por eso es que les voy a dar textos que son bastante, son textos en un libro que yo usé para un seminario que yo dicté que se llamó Arquitectura del Miedo. Entonces son relatos que trabajan la idea del terror, el terror y el horror. Entonces, claro, hay bastantes cosas ahí bien, bien espantosas y entonces algo allí tiene que impresionar, digo yo, ¿De ¿no? quién es el libro? Son varios autores, una selección de autores. Esa es una antología que hice ok, de... profe, entonces, Ajá. ¿Qué ibas a decir, Cristina? entonces de esa compilación de autores que usted va a enviarnos, Usted coge uno. elegimos una historia, pues de allí exploramos un tema que nos interese y entonces Exactamente. vamos a elaborar un ensayo que Y puede variar su elaboran extensión. un ensayo que implique el análisis de ese texto, ¿ok? Y la De ese exploración de texto esa idea que a ustedes les interesa allí. que me ¿Ok? gusta, ok. Que le interesa. Con una Esa idea extensión puede ser, variable, desde- pero puede ser, esa idea puede ser desde el punto de vista del contenido, puede ser un aspecto técnico del relato, puede ser la escogencia de personajes, puede ser un aspecto temático del relato, no importa. Todo, absolutamente todo es válido. ¿Ok? Lo que quiero es una lectura soportada usted mencionó, analíticamente. ok, ok, usted mencionó que el miércoles cuando nos veamos, podemos traerle de pronto El decirle, profe, relato y elegí ya tal podemos y ir quiero explorar tal conversando. cosa y usted nos va a decir si vamos bien o no. Exacto. Ustedes traen preguntas, tal, podemos ir conversando estas cosas. Si es necesario que nos reunamos una vez más, maravilloso, y Chévere. podemos ir conversando de los textos y cómo los han ido desarrollando, ¿no? Eso es porque no hay realmente aquí ningún secreto de nada. O sea, lo que Ok. ustedes tienen es que hacer el ejercicio de leer de manera interesada, consciente y real. Y conjunción y real. ¿Ok? Escribe, por aquí escribe el Vanelis, muy al estilo Adriana Cabrera. Ay, caramba. Bueno, profe, Este, entonces usted nos Está mandaría genial, profe. esta noche el libro o mañana muy temprano sí, no, para que el ahorita, miércoles lo ahorita se tengamos. los mando.
Ahorita Perfecto, mismo, porque nos lo para no manda seguir la al locura, grupo. porque sí, porque lo de hoy, o sea, el olvido fue un llamado de atención, pues no me puedo, no puedo dejar que las cosas Tranquila, me profe. arrastren al desorden, no puede ser. Tranquila, profe, nosotros entendemos. No, sí, pero es verdad, o sea, la situación que yo tengo ahorita mismo no es fácil, pero uno tiene que controlar su cosa, pues. Porque no puede ser que se me olvide una cosa como una clase que Pero cometí yo mismo. a usted le es cómodo este horario de la noche, Sí, mejor, sí, sí, porque yo en el día igual tengo que trabajar, olvídate, o porque o sea, sea, una de las cosas que se me ocurrió cuando hice la encuesta fue pensando que la noche es como que más relajada, ¿no? Y no, uno sí, tiende a estar un porque poquitico más liviano de noche. es que, María Milagros, yo todo el día corro, o sea, realmente para mí un momento así es en la noche, los fines de semana. Por eso los fines de semana yo dicto talleres, doy clases de maestría, ese tipo de cosas, porque durante la semana realmente Está es full un ritmo de chola. trabajo Sí. fuerte, sí. Y tenía el aliciente, Sí, hasta profe, ahorita disculpe. tenía el Última, inconveniente que, coño, que estaba haciendo el proyecto de doctorado también y andaba, pero absolutamente loca, pues. Sí, bueno. Bueno, profe, Este, última cosita. ajá. Nosotros siempre nos piden, hemos trabajado con las normas de la revista Contexto y el formato Sí, ML está perfecto, y las está normas, perfecto. esas mismas indicaciones de formato seguimos con usted. Esas mismas indicaciones. ¿Qué me interesa? Que ustedes tengan un formato, citas, referencias que sea coherente. Si van a usar la APA, que sea APA de principio a fin. Si van a usar, qué sé yo, la de Michigan, que sea, ¿ok? Harvard, Ok. o sea, lo que usemos que sea, o sea, lo que mismo, sea pues. coherente, que sea un sistema coherente de referencia-citación. No me importa cuál sistema ustedes usen el que se usa en su universidad. Nosotros en la Universidad de Oriente usamos APA, que es el sistema americano. Lo usamos así, pero alguna vez me tocó trabajar con una universidad española y usaban otro sistema que es horrible, realmente. Lo detesté. Pero bueno, esas son cosas que uno se acostumbra pues a usar un sistema y ese es el que usen ustedes el que en su universidad se usa. Ok. Bien. Y lo otro es Bueno, que, bueno, ustedes saben que los ensayos académicos pues tienen que tener su respaldo, es decir, ustedes tienen que tener referencia de las afirmaciones que hagan, este, las cuestiones normales que se piden, o sea, sabemos que es inevitable, todos vamos a usar IA porque la IA se usa, es una herramienta muy valiosa, pero no permitan que la IA le escriba sus trabajos, escriban ustedes sus trabajos, no. usen la IA como lo que es una herramienta. Es que con Es la IA maravilloso. la IA hay que saberla manejar, hay que saber qué es lo que uno quiere hacer y conocer, digamos, Sí, el tema, porque si no ella hace lo que a ella le parezca y sobre todo, no y dejar que la alucina. IA construya por ti, No, no, porque si no, tú te estás perdiendo. O sea, la IA, ¿qué sirve? Es una maravilla para manejar volúmenes grandes de datos. sí. Cónchale, que te traduzca cosas, que te ubique citas. A mí me encanta la cosa de que te ubique las citas, porque la cantidad de referencias que uno maneja en un trabajo. Entonces dice, ubícame, cónchale, ¿dónde es que estará la cita donde Eco decía que el texto era como una máquina? Búscame la cita donde el método Eco dice tal cosa. Y yo, aquí está. Y Y sin no tengo que embargo perder yo ella, media hora pasando las páginas. ¿Dónde era que decía la broma? Ok. y sin embargo a veces, hay problemas Igual porque hay que constatar porque a veces se a mí me equivoca. pasó que yo tenía una edición diferente a la que estaba manejando la IA y me mandaba por una página que no era. Yo le decía, no, ahí Ah, no ya, está. ya, 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 ya. No, porque tienes que ubicar las ediciones, pues. Sí, la Que edición, buscar las dependiendo de la ediciones. Hay edición. muchas cosas. Hay una herramienta que se llama Notebook LM, que es bien interesante para investigadores. No sé si ustedes la conocen, porque tiene la gran ventaja de que no alucina como Como la la IA. IA abierta, porque ella se alimenta solamente de las referencias que tú le das. Entonces tú armas cuadernos y armas allí de esos cuadernos con los libros que te interesa que examine
Y tú le puedes pedir varias cosas. Por ejemplo, mira, resumen de este libro para ver si me interesa yo invertir tiempo leyendo este libro. Resume qué es lo que hay aquí. O tiene conceptos referentes a tales y tales cosas que me interesan. Y entonces ya te va a dar más o menos una ubicación y sabes qué capítulos tienes que leer, qué tienes que ubicar. Es muy importante aprender a manejar estas cosas. em, y, y manejar, ahí Daniela puso el link de Notebook. Este, y sobre todo, no permitir que ella construya por ti. Es que Porque, es fundamental el criterio, profesora. O sea, hay que tener todo el tiempo criterio cuando se está usando y con esta de LM es como la que realmente me siento cómoda usando porque me da la sensación de que sí es una herramienta muy, ujú, muy útil sí, para leer, para investigar, eh, para generar ideas incluso al ujú. preguntarle, pero la IA en general me he dado cuenta, y quizás es porque yo trabajo tan particularmente con el lenguaje, que tiene una forma de Ah, sí, tiene proporcionar dos, ideas que tiene, todo el tiempo hace el mismo formato de contrastar, tiene un tiene exceso tres, tiene tres estructuras sintácticas nada más. sí, Por eso es que es tan fácil reconocer un texto escrito por IA. Se sí. reconoce. O sea, tú lo lees, tú dices, esto lo escribió la IA. ¿Y qué te lo está diciendo? Pues la forma en que se maneja la sintaxis, por Ujú. ejemplo, ¿ok? El repertorio del vocabulario, ¿sí? La utilización de las mismas formas de asimilación. Es decir, hay una cantidad, cuando uno tiene ya ciertas experiencias de lectura, uno lee y uno dice, ya va, esto fue escrito por ella. Lees uno y es como que leyeras muchos textos y lo notas. Entonces, Incluso la puntuación es sí. excesiva. Unas comas que me dice, esta coma podría no estar aquí, estaría todo bien. Ajá, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces hay muchas cosas que son muy, muy difíciles. ¿Para qué es muy útil? Y herramientas como Notebook, a mí me han resultado súper útiles cuando tú tienes que manejar un volumen de referencias muy enorme y hacer rastreo de información, porque te Claro. ahorra tiempo. Yo tuve ahora que hacer un rastreo de conceptos similares en 200 fuentes. ¿Ustedes se imaginan lo que yo hubiese tardado revisando yo misma 200 fuentes? Para rastrear primero si los conceptos estaban y después si conceptos similares se solapaban y dónde. Entonces, yo lo que hice fue armar mis cuadernos con las 200 fuentes, hacer el rastreo y después entonces me dediqué sí yo a la revisión de, de las fuentes, a ver, aquí dice que hay tal cosa, vamos a ver cómo funciona aquí. Aquí dice. O sea, ya ese es un trabajo que es larguísimo, pero oye, pero me ahorró no sé cuántas horas de trabajo o cosas que hace la gente que sí tiene dinero, pagarle un asistente que haga ese trabajo, ¿no? Que es Sí. otra opción, pero como uno es pobre, pues tiene notebook. Bien, entonces, eh, que estamos Escasos claros por recursos, ahí pobres con no, pobres esto. no. Sí, Tenemos Estamos, profe, la plata gracias invertida. gracias por darnos los detalles y bueno, trataré de Gracias. hacer lo mejor que pueda. Vamos Sí, nos profe. igual, vemos el miércoles de pues nos todas vemos el maneras. miércoles. Sí, nos vemos el Claro, nos vemos miércoles. el miércoles ya con las primeras indicaciones. Y igual, Ajá. si por ahí la molestamos con un mensajito, por favor, nos tiene No te paciencia. preocupes. ¿A qué Se hora nos vamos identifican, eso a sí. qué hora nos vemos el Mire, miércoles? por ¿A la cierto, misma les iba a hora? preguntar, ¿alguno de ustedes me ha llamado de un 0212? Yo, De un la cero dos llamada, doce que termina en 4000. no, No. Ah, ok. yo creo que no, bueno, no me acuerdo si la llamé a un 0212, pero la última llamada que recibió, donde hablamos, no Ok, sé si era cero ese es dos de doce o usted. 0416, No, de una cero cuatro amiga que me lo prestó. dieciséis 0416. Ay, No, es que, claro, me llamaron es de un teléfono fijo porque era 0212 y terminaba en ah, 4. no, 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 de Pero cero dos como, doce no. o sea, como yo no lo tengo y hay tantas Marías llamando ahorita, No, no, no. entonces yo Claro, dije, no, yo no, mejor después no pensé, contesto. ay, si es alguien de la maestría, Mi bueno, llamada fue de celular, el celular que sí, me prestaron. ese era un teléfono Cuando fijo, pudieron. entonces, bueno, no sé. Bueno, profesora, nos Bueno, vamos a ver a las 7:30 o a las 8.
¿El qué? ¿El El miércoles? miércoles. No, el miércoles nos vemos a las 7. A las 7, ya 7. arreglé con mi No, sobrino, sí. porque a las 7:30 es que tenemos abierta la sala. 7:30, perfecto. Sí. Bueno, 7:30 será, pues, no hay problema. Bueno, ¿Ok? bueno, 7:30. profesora. ¿Mm? Menos mal que la clase está quedando grabada, así la podemos volver a ver. Ok, está bien. Bueno, un abrazo entonces. Chao. Chao, feliz Feliz noche, noche, chao, Bueno, chao, chao, hasta buenas noches mañana. y nos vemos Muchísimas el gracias, miércoles profe. Si 7:30. no puedo conectarme, Ok, es con que gusto. se fue la luz por aquí, que la quitan Ah, normalmente a esa Pero hora. se va a ah, grabar igual, Erasmo. ok, pero ojalá que Abrazo, pueda, Erasmo. Bueno, un abrazo, abrazo, Aquí hasta estoy un luego. vale. poco asustado porque me respondió en menos de 2 segundos la IA, porque José Lezama Lima buscar logos de la imaginación, así que un poco Está bien. escalofriante, sí. Un abrazote. Chao. Chao, Bueno, igual, muchísimas que gracias. salga Hasta todo luego, bien con profe. su Nos vemos. Hasta papá, luego. profe. Sí, Que le vaya sí. bien con su papá. Chao. Chao, Chao, niña. gracias.